Soy, soy, soy Javier Cano. Me conocéis todos. Aquí represento a FAR, aunque bueno, los que me conocéis de Intercon. En realidad ahora desempeño dirijo la dirección de marketing corporativo en el grupo Cater Intercon. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el programa de hoy y luego empiezo con la primera ponencia, ¿no?, que tengo el honor de introducir yo, ¿no? Hemos organizado el programa en pequeños bloques. En el primer bloque, más introductorio, hablaremos de la revisión de la F-Gas, lo que conocemos hasta ahora de la revisión de la F-Gas, y José Pedro hará una presentación sobre los refrigerantes A2L. En el segundo bloque estamos orientados a lo que es el aire acondicionado. Hablaremos de los compresores, pero también de los sistemas de climatización con A2L. Y por la tarde, luego tenemos, antes de lo que es el almuerzo, el cóctel, tenemos los talleres de refrigeración, donde tenemos la suerte de contar con más talleres de los que figuran aquí. Hemos montado una pequeña instalación demostrativa con refrigerantes A2L. Tenemos también una muestra de compresores, de refrigerantes, de componentes, también un sistema de monitorización aplicado, en este caso, a monitorizar la instalación que tenemos con A2L. Y por la tarde tenemos un bloque orientado al retrofit de instalaciones de refrigeración, retrofit en este caso con refrigerantes A2L. Y luego terminaremos, los talleres seguirán también abiertos, con lo cual pues a las 6 todavía pues el que tenga interés pues podrá seguir viendo un poco el funcionamiento de los talleres. Bueno, empiezo por tanto con mi tema, que sería la revisión de la F-Gas y el reto de la transición ecológica. Inicialmente, y hablar de la F-Gas, lo conocemos de la revisión de la F-Gas. No me considero ningún experto en el tema de la F-Gas, pero sí que he desarrollado una cierta visión desde el lado de fabricante, ¿no? Y probablemente mi visión no coincide con la de José Pedro, con la de otros profesionales del sector, porque cada cual hace una lectura de lo que será esta revisión de la F-Gas un poco distinta, ¿no? Y la verdad es que desde principios de año, pues que empezaron a salir las primeras resoluciones sobre lo que va a ser la revisión de la F-Gas, las primeras resoluciones en Europa, pues se ha creado mucha información y además muy dispar, ¿no? Y yo me he hecho eco de algunos anuncios que han salido en prensa que diferían completamente de la lectura que yo hacía de la F-Gas. Entonces, por eso digo que no me considero ningún experto, pero aquí sí lo que voy a es presentar un poco lo que es mi visión de la F-Gas. Antes de nada, me vais a permitir que empiece recordando el marco actual, que el marco actual es la F-Gas de 2014. El reglamento F-Gas de 2014 revisaba el de 2006, que básicamente estaba orientado trataba, digamos, el tema de los gases que destruyen la capa de ozono, y en 2014 es cuando se introduce pues la regulación sobre gases fluorados de efecto invernadero. De alguna manera, el 2014 pues se hace, digamos, que va en la línea del protocolo de Montreal, que recoge de alguna manera pues luchar contra el calentamiento climático, y lo hace introduciendo diversas políticas. Una de las políticas más controvertidas es la restricción de la oferta de HFCs. De alguna manera establece un sistema de cuotas que va a ir limitando progresivamente en el tiempo la cantidad de hidrofluorocarburos que se pueden introducir en el mercado comunitario. En mi opinión, esta es una de las políticas más aberrantes que se ha parido nunca pues como política regulatoria de un mercado. Y luego explicaré por qué, pero bueno, esto es tan aberrante como pues la política de Nicolás Maduro de limitar los precios. Bueno, pues esto limita la oferta. Entonces, los efectos sobre el mercado son igualmente drásticos, ¿no? y dañinos, ¿no? Otra de las políticas que introduce la F-Gas es la prohibición directa de ciertos gases fluorados, como el 404 que se prohibió en 2020. Bueno, gases fluorados de alto efecto invernadero pues se van prohibiendo. Hay una prohibición sobre aplicaciones, en concreto sobre la fabricación de equipos o la instalación de equipos, como la que entró en 2022, que prohibía las centrales de expansión directa de más de 40 kilovatios para aplicaciones comerciales. Bueno, pues eso fue también una prohibición que introdujo la F-Gas.
Y luego, bueno, hay también políticas de control de fugas, un control periódico de fugas o etiquetado de los equipos para declarar un poco el gas que contiene. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado, digamos, qué ha conseguido el mercado de la F-gas de 2014? Bueno, pues esto está extraído del último informe de hace escasamente un mes o dos, que va recogiendo la evolución de la F-gas y representa, bueno, pues cómo ha ido evolucionando el consumo de gases fluorados a lo largo de los años. Hubo un pico muy importante en 2014, antes de que entrara en vigor la F-gas. Entonces todo el mundo hizo acopio de gas, ¿no? Eso lo podéis saber ver aquí en este pico de aquí. Me permitís que ponga el puntero, este pico de aquí. Y aquí es cuando empezó ya la limitación, digamos, de la cantidad de gas fluorado que se puede introducir en el mercado comunitario, o fabricar o importar, que sería, digamos, esta línea escalonada. Las columnas indican lo siguiente. La columna amarilla, o marrón amarilla, indica el consumo de gas en la Unión Europea o el suministro de gas a la industria. Realmente lo que son las restricciones de F-gas son importaciones, son el input de gas en el mercado comunitario, es decir, limita las importaciones y la producción, con lo cual no coinciden exactamente, porque hay un stock a lo largo de toda la cadena de suministro. Pero muy aproximadamente coinciden, ¿no? Veis que, por ejemplo, cuando hubo una reducción del límite aquí en 2018, pues había una parte de gas que estaría acumulada en la cadena, bueno, pues que se siguió suministrando a la industria por encima de las importaciones o la producción, ¿no? Y luego, bueno, por último, lo que es la columna gris representa el cómputo que hace el protocolo de Montreal para calcular las emisiones. Entonces, tampoco es exactamente los mismos baremos, pero son, como veis, todo al final muy aproximado, ¿no? Como sabéis, en 2016, posterior a la F-gas, fue cuando se aprobó la enmienda Kigali del protocolo de Montreal, que establecía también un calendario de reducción de las emisiones, que, como veis, el calendario de la F-gas es mucho más restrictivo que el protocolo de Montreal, ¿no? Que estaría aquí en la línea escalonada en gris. Bueno, viendo este gráfico, pues uno da a entender que, bueno, efectivamente parece que las políticas de la F-gas han tenido éxito, ¿no? Porque han reducido las emisiones de gas fluorado, ¿no? Daos cuenta que este gráfico está digamos, está medido en lo que son toneladas o millones de toneladas de CO2 equivalente, y efectivamente, bueno, pues parece que las medidas han tenido un cierto impacto, ¿no?, en reducir esas emisiones. Pero realmente, si miramos lo que son los flujos de gas fluorado, el gráfico de arriba representa las toneladas de gas fluorado, los distintos flujos, ¿no?, lo que es el suministro, que lo tenéis aquí o consumo, que lo tenéis aquí en amarillo, ¿vale?, las importaciones, luego la producción, que es pequeñita, las exportaciones, que más o menos la producción compensa a las exportaciones, con lo cual prácticamente las importaciones y el suministro van muy a la par, ¿no? Y luego la destrucción de gas fluorado, que es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, si veis, realmente no se ha reducido tanto el consumo de gas fluorado en lo que son kilogramos de gas fluorado. Es decir, seguimos consumiendo el mismo gas fluorado que consumíamos en el periodo pre-F-gas, ¿no?, salvando este pico, ¿no?, que, como ya he explicado un poco de dónde viene, ¿no?, que fue antes de introducir la F-gas, hubo un acopio, ¿no?, en toda la cadena de suministro. Claro, abajo está representado el gráfico en toneladas de CO2 equivalente, y aquí sí que se ve una reducción por lo que he comentado, ¿no? La explicación de esto es que lo que hemos hecho es consumir los mismos kilos de gas fluorado, pero de gas fluorado que tiene menos efecto invernadero, ¿no? Eso lo sabéis todos, ¿no?, que hemos ido evolucionando nuestro consumo hacia gases de menos efecto invernadero, y eso lo podéis ver aquí en este gráfico, que representa el consumo por tipo de gas. Entonces veis cómo esto está el gráfico está en kilo de gas, y la línea roja sería, digamos, el equivalente en toneladas de CO2. Esto ha ido bajando, pero como vemos, lo que son los kilos de gas que consumimos cada año son poco
un poco menos que lo que estamos consumiendo en periodo pre-FGAS. Pero ha habido una sustitución de determinados gases, por ejemplo, el C34A se ha sustituido por los HFOs, principalmente el YF, y el 125, que es un componente del 410, por ejemplo, pues ha ido sustituyendo por el R32. Entonces, bueno, pues aquí están representadas las mezclas. El 410 una mezcla de R32 y 125, y el 404 una mezcla de 143A y 125. El 404 prácticamente desaparecido, sustituido por otra mezcla, ¿no?, que incluye R32 y HFOs, que es el 449. ¿Vale? En definitiva, las nuevas mezclas o los nuevos gases puros que se utilizan pues han permitido reducir esas emisiones, ¿no?, en toneladas equivalentes de CO2. Pero, como decía, realmente el consumo neto en kilo de gas no se ha reducido tanto. Si hacemos una extrapolación a cómo será el futuro, es fácil decir, vamos a suponer que se reducirá en el futuro ligeramente lo que es esa cantidad total de gases fluorados en peso, pero que iremos a los gases que tenemos actualmente de menor PCA, que serían el R32, supongamos que sustituya completamente al R125 y que el HFO pues prácticamente sustituya al 134. En ese caso podemos ver que habrá una reducción, ¿vale? Bueno, pues que puede ser como, iba a decir, un 40%, ¿no?, del momento en el que estamos ahora. Con las soluciones que tenemos actualmente, más no lo vamos a reducir. Bueno, nuestro consumo no es esperable que se reduzca a cero, ni lo que podemos esperar es que hagamos esa sustitución, digamos, de gases de alto PCA por gases de bajo PCA. Como el R32 sigue teniendo pues un PCA de 6,75, bueno, pues al final las toneladas equivalentes no las podemos reducir nunca a cero. Esto, digamos, es una manera de intentar prever el futuro. La revisión de la FGAS hizo también un análisis parecido en 2021, hace 2 años, donde además se encargó un informe a una consultora alemana y hubo un workshop a nivel europeo, online, ¿no?, donde se pusieron de manifiesto pues, con todas estas políticas. Y hacía un análisis muy parecido, ¿no? Aquí lo veis, este es el análisis que hacía, tanto en peso como en kilogramos de CO2 equivalente, y planteaba varios escenarios a futuro. Este de aquí, que veis aquí, era el escenario que ellos llamaban el escenario proporcionado porque las medidas que planteaban iban en proporción al esfuerzo que podía hacer el sector. Luego tenía algún escenario máximo, ¿no?, como drástico, y un escenario de no hacer nada. Pero este escenario proporcionado era el que luego ha adoptado la Unión Europea, la Comisión Europea, para elaborar su propuesta. Hay cosas curiosas de ese informe. Por ejemplo, se veía que España había hecho un esfuerzo, había tenido más éxito que el resto de países europeos. Y esto básicamente fue por el impuesto en España. Es verdad que el impuesto ha tenido un efecto muy importante, ¿no?, en esta reducción de gases, por lo menos oficialmente, ¿no? Usamos también un pequeño mercado extraoficial, ¿no?, un mercado negro, pero el mercado oficial, de luego, ha conseguido reducir mucho el uso de gas fluorado y la emisión de gas fluorado. Y luego, en el informe también ponía de manifiesto que había una serie de sectores donde se habían conseguido logros y otros en los que no, ¿no? En el sector de la refrigeración, concretamente, el que se apuntaba donde mayor reducción se había conseguido. Es verdad que el sector de la refrigeración es el mayor responsable, bueno, era y sigue siendo el mayor responsable de esas emisiones de gases fluorados. El sector del aire acondicionado en menor medida, y luego otros sectores como el aire acondicionado móvil, pues muy poquito. Y esto es importante porque esto también ha condicionado la propuesta que ha hecho la Comisión para la revisión de la FGAS. La propuesta de la Comisión es de hace un año y actualmente el trámite, o sea, todo el proceso está en un trámite parlamentario en Europa. Está, digamos, en distintas fases, ¿no? En una fase de trámite donde se ha aprobado una primera lectura en el Parlamento de una serie de enmiendas a la propuesta de la Comisión de la Unión Europea, y ahora hay una serie de trílogos o de negociaciones a 3 partes. Estaría la Comisión, el Consejo y el Parlamento, para decidir lo que sería el texto final de la FGAS. Este año se espera
que lleguen a un acuerdo y ya se publique lo que sería la revisión de la FGAS, porque lo que se espera es que los efectos sean inmediatos a partir de 2024. Pero bueno, aquí en este enlace, como esto luego lo tendréis, podéis pinchar y podéis ver el estado real de todas estas negociaciones. ¿Qué ocurre? Actualmente no hay consenso entre las partes sobre cuál va a ser el estado final, porque las enmiendas del Parlamento modifican sustancialmente la propuesta de la Comisión Europea y el Consejo quizá está más alineado con la Comisión Europea. Si hacemos una comparativa de cuáles son una revisión, ¿no?, de cuáles son esas prohibiciones que tratan, digamos, cada uno de los organismos, ¿no?, europeos, tenemos la FGAS, eso se ve muy pequeño, pero me interesa que veáis un poco simplemente los colores. Por un lado, lo que era la FGAS de 2014, por otro lado, la propuesta de la Comisión Europea, la propuesta del Parlamento o las enmiendas del Parlamento Europeo y el informe del Consejo de la Unión Europea. Como veis, pues lo que está en rojo son discrepancias y lo que está en verde son acuerdos, donde más o menos están alineados. Voy a resaltar los distintos... Vale, pues ahí tenéis. ¿Dónde hay acuerdo? Hay acuerdo en prohibir los HFCs en monoblocks de refrigeración a partir de 2025, con lo cual es de esperar que en el texto final esa prohibición entre en vigor, es decir, a partir de 2025 ya lo que son los equipos compactos, monobloc, herméticos, pues tengan que ir con propano, podría ser también ADOL, pero bueno, la tendencia del mercado es ir hacia el R290. Hay un consenso en prohibir los HFC en equipos de climatización antes de 2027, en equipos compactos de climatización, como tipo rooftops. Hay consenso en prohibir los HFCs en split de climatización de menos de 12 kilovatios antes de 2027. Digo antes de 2027 porque hay distintas fechas que proponen los distintos, pero bueno, la más tardía sería 2027. Y hay también consenso en forzar ir a R32, es decir, un HFC de menos de 750 de PCA, con lo cual estamos hablando R32, en splits de más de 12 kilovatios antes de 2029. En esto tenemos consenso. Donde no hay consenso, y es muy importante, es una propuesta, una amenaza que hacía el Parlamento de querer prohibir todos los gases fluorados, digo todos, absolutamente todos los gases que contengan flúor, a corto plazo, ¿vale? Pero en eso no hay consenso y, bueno, ojalá no salga adelante, porque sería muy dañino, ¿no?, para todo el sector. Pero eso, es verdad que está esa amenaza ahí. Donde hay consenso, sin embargo, porque aquí vemos que hay bastante discrepancia, porque se han tratado solo 4 puntos de una lista muy larga de puntos, es en el calendario de revisión de las cuotas de FGAS. Aquí, desgraciadamente, sí que están muy alineados la propuesta de la Comisión, del Parlamento y del Consejo. En ese gráfico veis en gris pues cuáles son digamos, la reducción que va a ir habiendo, ya eso está medido en millones de toneladas de CO2 a lo largo de los años. Cada 3 años hay un escalón nuevo. Actualmente estamos pues eso, en las 80 megatoneladas de CO2. La FGA de 2014 pues, planteaba para el año que viene, para 2024, reducir pues, a un tercio más, a 2 tercios de la cantidad actual. Pero ahí hay ya un consenso entre la Comisión, Consejo y Parlamento en que se reduzca a la mitad. De nuevo, lo que pretenden es reducir otra vez a la mitad en 2027 y otra vez a la mitad en 2030. Y varía muy poco, veis aquí que están las distintas franjas de color, varía muy poco lo que dicen uno u otro, con lo cual esto al final va a ser así. Y como veis, si miramos 2030 con respecto a lo que teníamos en la FGA de 2014, pues el cambio es muy significativo. Y esto sí que va a tener un gran impacto en el sector. Como veis, si cogemos la previsión que yo había hecho al principio y la extrapolo a 2024, 2027 y 2030, que son los años en los que entrarán las nuevas previsiones, esto sería el consumo de HFC en la UE, en toda la UE, comparándola con respecto a esa cuota. Aquí tenéis en negro representada la cuota que implicaría la FGAS 2014 y en rojo las reducciones que implicaría la revisión de la FGAS.
Como veis, la expectativa que tengo yo de consumo de gas en la Unión Europea, pues podía más o menos estar alineada con la FGAS 2014, pero de luego no va a estar alineada con la FGAS con la revisión de la FGAS, especialmente en 2030. ¿Esto qué implicará? Pues que las necesidades previsibles de gas fluorado que vamos a tener en los próximos años no se podrían ver cubiertas por la oferta que habría de gas. Si esto lo estudiamos con más detalle en el caso, como veis aquí, en la Unión Europea lo más importante es la refrigeración y el aire acondicionado, ¿no? Luego hay, bueno, pues tenéis aquí los aerosoles, las espumas, otros usos y demás, protección contra incendios, que es muy poquito. Realmente el problema lo tenemos nosotros, la refrigeración y el aire acondicionado. En el caso español podemos hacer un análisis similar y obtenemos los mismos resultados. Aquí en el caso español tenemos más datos porque esto está extraído del inventario de gases de efecto invernadero que publica el Ministerio, el MITECO, todos los años. Lo anterior venía pues del informe que he comentado de la Unión Europea. Y aquí, bueno, pues también tenemos desglosados los usos, incluso tengo aquí el aire acondicionado móvil, el aire acondicionado fijo, no coinciden exactamente, digamos, con los totales de la Unión Europea, pero vemos que la refrigeración pues sigue siendo lo más importante. Y aquí, bueno, aquí tenéis representado en azul lo que sería el gas que se utiliza para equipos nuevos y en marrón el gas que se utiliza para reposición en instalaciones existentes o en equipos existentes. Como veis, el año que viene ya vamos a sufrir bueno, pues un defecto de oferta, es decir, habrá una sobredemanda, y en 2027 la cuota que tendríamos, aquí está hecho un pequeño truco, porque la cuota es a nivel europeo, no a nivel español, pero bueno, si hago coincidir más o menos en este eje la cuota que tengo en Europa con digamos, la demanda que tengo en España de 2021, ¿vale? Pues voy viendo que con respecto a 2021 se me va a reducir la disponibilidad de gas, de tal manera que en 2027 no habría gas más que para mantenimiento, y ya en 2030 ni siquiera para mantenimiento del parque de instalaciones existentes. Bueno, pues ¿qué implica todo esto? Decía que la política esta de la FGAS es una aberración, es algo similar a lo que hace Nicolás Maduro con los precios. ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Nicolás Maduro fija los precios de la alimentación y desestabiliza el mercado. Resulta que tienen pérdidas los productores o los supermercados, con lo cual hay un desabastecimiento, ¿vale? Esto es una política similar. Aquí se limita la oferta, entonces se disparan los precios. Nicolás Maduro limita los precios, destruye la oferta. En la Unión Europea limita la oferta, dispara los precios. Y es lo que está pasando. Es lo que, si miramos los precios en distribución de los gases fluorados, y eso está extraído digamos, de la oferta, digamos, de los precios que publica un distribuidor en España, pues vemos que a partir de principios de este año los precios han empezado a subir. Aquí tenéis indicado cuáles han sido las reducciones de cuota que hemos tenido en la FGAS. Tuvimos una reducción de cuota muy importante en 2018 que provocó, que ya conocéis, la burbuja de precios que tuvimos a finales de 2017. Empezaron a subir los precios y hubo una burbuja de precios donde se multiplicaron los precios por 10 en 2018. En 2021 no hubo ese efecto, aunque tuvimos una reducción de cuota, fue una reducción más pequeña, pero es que además acaba de entrar la previsión del 404A, con lo cual hubo ya, el sector se había preparado y había hecho esa transferencia a gases de menor efecto invernadero. Pero esta vez diferente, porque esta vez sí que es previsible que tengamos otra burbuja y ya hemos visto cómo ha empezado a subir la escalada de precios y de cara pues hacia final de año es posible que se repita la burbuja de precios que tuvimos en 2018. Bueno, pues ¿qué hacemos con todo? Perdonad. Ante esta situación, ¿no? Bueno, pues el reto que tenemos es el reto de la transición ecológica. Tenemos que hacer una transición ecológica hacia refrigerantes de bajo PCA o de nulo PCA. El reto es, en mi opinión, es ir a refrigerantes naturales,
pero tenemos una transición importante que hacer, que no puede hacerse si no tenemos en cuenta otros refrigerantes de bajo PCA, como son los HFO. Los HFO, y yo de esto, sinceramente, los que me conocéis, yo hace un año, ni siquiera, ¿no? Hace unos pocos meses, pues era casi un enemigo declarado, ¿no? Acérrimo de los A2L, pero debo reconocer que esta transición que he explicado solo es posible si entran en juego los HFO. Porque hay un parque de instalaciones enorme, que ha comentado Manel. En la jornada de hace unos días de Valencia, que organizó EFIT, pues hubo un invitado de una cadena de supermercados que puso de manifiesto este problema. Hay un parque de instalaciones, él mencionó, de cerca del 90% de las instalaciones de refrigeración comercial en España que todavía funcionan con gases fluorados, que hay que darle una salida. Hay que seguir manteniéndolas y hay que dar una salida, y la reconversión de todas las instalaciones de repente o en un plazo muy corto a CO2 o gases naturales, eso no es viable, no es factible. Entonces hay que dar una salida, y probablemente la única salida que queda, o una de las pocas, perdón, sería los HFO. En este gráfico he representado un poco cómo ha sido la evolución que hemos tenido de 404A, que fuimos a las mezclas, esto que recordaréis algunos, el 407, que apenas duró 2 años. Estamos actualmente en el 449, que no nos olvidemos, ya contiene HFO, un 25% es YF. De ahí hay que seguir evolucionando. Hay un gas de bajo PCA que ya tiene menos de 150, que sería el 454C. Entiendo yo que debería ser la solución. Voy a sacar el puntero. No. Para poder hacer retrofit de las instalaciones existentes que funcionan con 449 o con 448. Y bueno, y luego el paso puede seguir, ir a refrigerantes naturales, R90, bueno, puesto aquí el amoníaco, no en todas las aplicaciones, el CO2. Pero este paso a través de los A2L es necesario. En climatización es algo parecido. Del 410 ha habido una tendencia ya al R32. El R32 es un HFC, pero de moderado PCA. Está también el 452B, que tiene un bajo PCA, que es un A2L, es inflamable. Y luego en baja presión, en la línea de baja presión, pues tenemos los HFO puros, el ZE y el YF, ¿vale? Que también se podrían contemplar en instalaciones, pero es verdad que las instalaciones de refrigeración comercial, sobre todo, la mayoría operan en lo que es este rango de media presión, ¿vale? Bueno, esta es la transición ecológica que tenemos que hacer, pero esto nos plantea una serie de retos tecnológicos. Y los retos tecnológicos es la inflamabilidad principalmente de los refrigerantes. Yo he cogido como ejemplo estos refrigerantes que tenéis marcados en negrita y he intentado representar cuáles son las limitaciones de seguridad que implica, ¿vale? Aquí tenéis representados el R90, el 454C, el 449 y el CO2. El R90, debido a las limitaciones de inflamabilidad, el reglamento de seguridad de estaciones frigoríficas pues limita mucho la carga. Realmente, pues en pequeñas cargas, aquí tenemos la potencia frigorífica, que sería de alguna manera un resultado de la carga refrigerante que podemos utilizar. Muebles de grupo incorporado, bueno, pues hoy en día es una realidad. Podríamos ir hasta medio kilogramo de R90 o incluso hasta 1,5 kilogramos, si tenemos en cuenta que ya nos vamos a un sistema, podría ser un Waterloo, por ejemplo, pero no iríamos a una instalación ya de nivel 2. A partir de ahí, las soluciones tienen que ser sistemas indirectos, que es lo que está representado en azul. Afortunadamente, aquí se está evolucionando mucho y se han desarrollado sistemas indirectos con una carga específica de 50 gramos por kilovatio frigorífico en el caso de los 90, que nos permitiría hacer plantas enfriadoras, por ejemplo, de 2 circuitos que tengan 60 kilovatios, que se podrían instalar en el interior de un supermercado, es decir, una sala de máquinas que no sea realmente una sala de máquinas específica, ¿no? Eso puede ser una solución, digamos, ir a sistemas indirectos, pero sin embargo los sistemas indirectos implican un cambio sustancial de las instalaciones, no permiten el retrofit, no se puede aprovechar nada. Entonces, eso es un problema. El R454C, también tenemos el otro que sería el 455A, que pero de esto no, yo creo que no hablará ya José Pedro, tiene también sus limitaciones. Por reglamento de seguridad, en un sistema 1.1 podríamos ir hasta unos 11 kilos de refrigerante
respetando el reglamento de seguridad. En una instalación centralizada, en el sistema, en el método alternativo de carga, podríamos ir hasta 56 kilos, que nos permite una potencia pues, de unos casi 30 kilovatios, por ejemplo, ¿vale? Bueno, eso puede ser una gran solución, porque estamos en una instalación que puede hacer un instalador de nivel 1, porque lo permite así el reglamento, y que está dentro también del límite de carga del reglamento. El límite de carga se puede exceder del reglamento, pero ya obliga a hacer una evaluación de riesgo de atmósferas explosivas que, pues sinceramente, pues complica un poco la vida para el instalador, aparte de ser una instalación de nivel 2, que sería toda esta parte roja de aquí. Incluso, a partir de una potencia que serían 80 kilovatios, nos iríamos a que las tuberías ya serían de categoría 2 en cuanto a equipos de presión, con lo cual complica todavía más la vida al instalador. Pero, como vemos, en pequeñas potencias de hasta unos 30 kilovatios, el 407C, el 454C no se diferencia mucho en cuanto a la aplicación, con algunas especificaciones que luego veremos, ¿no? Esta tarde, pero no se diferencia mucho de lo que sería un 449. El 449 ya lo conocemos ampliamente, pero sabéis que en refrigeración comercial por más de 40 kilovatios está prohibido ya su uso en centrales frigoríficas. Y luego el CO2 siempre está ahí, al ser un clase A1, pues tiene restricciones de seguridad muy bajas, pero es verdad que los sistemas en bajas potencias se complican mucho, son muy caros y también grandes potencias, con lo cual, bueno, pues es una alternativa cara que además implica cambiar toda la instalación frigorífica de HFC. Podemos hacer un análisis similar en aire acondicionado. Tenemos el 410A, que es lo que se ha utilizado en los últimos años para todo. El R90 tiene las mismas limitaciones, estaría muy limitado en carga. Se podrían hacer equipos compactos de baja carga que permitirían quizá una potencia de hasta unos 10-12 kilovatios. Eso es factible, con cargas muy pequeñas en R90. Y luego tendríamos que ir a sistemas indirectos. En R90 podemos ir a sistemas indirectos de muy baja carga, pero tenemos que tener en cuenta que a partir de una carga, esos sistemas, para que se puedan utilizar para confort, tendrían que ir instalados en zonas de acceso restringido. Ya no podrían ir instalados en una cubierta de un edificio con acceso público. El R32, que es lo que ha surgido como alternativa al 410A, por ser inflamable, pues también tiene sus restricciones de carga. Hasta unos 10-12 kilovatios se podría utilizar con muy pocas restricciones. Luego hay que aplicar medidas adicionales para poder utilizarlo pues a potencias, ¿no?, mayores, ¿no? Especialmente, por ejemplo, si pensamos en un RV, en un VRV, VRF, pues deberíamos aplicar medidas adicionales de seguridad para poder ir a potencias de pues hasta quizás unos 70 kilovatios. Y luego tendríamos que ir igualmente a sistemas indirectos. Y por último, el CO2 pues también tiene unas limitaciones por la toxicidad que tiene, que recordemos que... el amoníaco. El CO2. El amoníaco tiene limitaciones por toxicidad, con lo cual no se podría utilizar, pero sí se puede utilizar en plantas enfriadoras. Antiguamente el reglamento de seguridad no lo permitía, pero ahora permite que el amoníaco se pueda utilizar en grandes plantas enfriadoras. Y por último, y me va a perdonar porque me he comido un poquito el tiempo, pero voy a presentar una comparativa, muy importante, esto que he dicho del tema del coste, ¿no? Aquí hemos hecho un ejercicio procurando ser lo más honestos con nosotros mismos de cuál sería el coste comparativo de los distintos sistemas. Pues aquí están contemplados unidades de expansión directa de HFC, que sería lo estándar, las de ADOL, unidades de CO2 transcrítico, sistemas centrales de CO2 transcrítico, luego sistemas de glicol y sistemas Waterloo. En esta comparativa vemos que en una vida útil de 15 años, en el coste de vida a lo largo de la vida útil de 15 años de una instalación nueva de un supermercado de unos 1.500 metros cuadrados, pues no hay grandes diferencias. Si acaso hay diferencias con las unidades de CO2 transcrítico, porque quizás es una solución que está limitada en potencia y son caras, ¿vale? Bueno, pues, pero el sistema de CO2, bueno, es un poquito más caro el CO2, y luego, bueno, pues vamos a tener un sobrecoste por el gas, que aquí está estimado el coste que puede tener la fuga de gas, es esta banda clarita. Lo que son las bandas más oscuras representan el coste inicial, y luego el coste de operación serían las bandas en color claro, ¿vale? Bueno, pues el HFC pues tendrá
previsiblemente un coste de operación pues más caro que otros sistemas alternativos, más caro que el ADOL. Y curiosamente aquí lo más económico parece ser el ADOSL, de verdad. Y esto es algo que, bueno, pues que es así. Realmente puede ser la solución más económica para hacer un supermercado. Es verdad que a 15 años tiene ese riesgo que he mencionado antes, esa amenaza del Parlamento que quieren prohibir todos los florados, por lo cual sería una amenaza que está ahí y que es imponderable, no podemos ponderar. Pero otros sistemas, como el Waterloop o el Glycol, se acercan mucho. Si miramos el retrofit, que es lo que más me preocupa a mí para dar salida a todo ese parque de instalaciones que tenemos de legislación comercial, los sistemas A2L nos permiten aprovechar los muebles, que es lo más caro de toda la instalación frigorífica. Entonces, aquí vemos que la diferencia es abismal. Es abismal con respecto a los sistemas de CO2 o los sistemas de Glycol. Y bueno, el sistema Waterloop sería un poquito más caro, ¿vale? El Waterloop permitiría hacer también retrofit utilizando el mobiliario frigorífico. Con todo esto, quiero decir que los A2L, para dar salida a esa transición ecológica que necesitamos hacia refrigerantes naturales, que será el futuro a medio y largo plazo, son necesarios en esta transición, ¿no? Ecológica. Y bueno, hay unas conclusiones, pero yo creo que me las voy a ahorrar porque me he comido el tiempo, ¿vale? Y doy paso a José Pedro. No, me lo he comido, pero bueno. Sí, bueno, las conclusiones que desconocemos el texto final de la revisión de la FGAS, pero sí podemos predecir un poco que vamos a tener esa restricción de gas fluorado que va a disparar los precios y que hará que sea técnicamente inviable mantener las instalaciones a medio plazo de HFC. Necesitamos planificar esta transición ecológica hacia los naturales y aquí los A2L juegan un papel fundamental, ¿no? Y necesitamos prolongar esa vida útil de las instalaciones actuales y necesitaremos soluciones, pues, como una de ellas de los A2L. Hay otra, que sería probablemente Waterloop, pero el A2L es una de las soluciones quizás más inmediatas. Y bueno, yo terminar con una frase, ya tenéis, de Drucker. Drucker es un economista, ¿no? Ya fallecido del siglo pasado, que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y doy paso a mi compañero José Pedro, que nos hará una exposición sobre A2L.